¿qué tal? Bienvenidos a esta pequeña lección de acerca de agentes de IA, tips para desarrolladores, información sobre las nuevas tecnologías. Podemos hablar específicamente un poco de los agentes de inteligencia artificial. Vamos a hablar desde conceptos generales a conceptos un poco más específicos, adoptado lo que es GitHub Copilot. Acerca de mí, quien les habla, mi nombre es Miguel Sánchez, tengo 16 años trabajando ya en el área de tecnología, he pasado por distintos roles, principalmente gran parte de estos 16 años he sido desarrollador, he pasado por muchísimas empresas, he pasado por temas en ecosistemas Microsoft, tanto on-premise como cloud como híbrido. En un par de ocasiones, en par de trabajos como consultor, me tocó trabajar con otro stack tecnológico, me fui más un poco al open source. En cuanto a nube, me manejo bastante bien con Azure, con AWS, con bastantes servicios serverless. Por ejemplo, también en los últimos tiempos, desde el boom de la IA, también he utilizado bastante Vercel, que para pruebas de concepto y proyectos personales ha sido fabuloso. Por ende, también he aprendido o he tenido la experiencia de trabajar en áreas específicas como DevOps. Me manejo bastante bien con los temas de CI/CD, Terraform. En los últimos tiempos también he trabajado con temas de inteligencia artificial, he ido explorando muchísimas cosas, la API de Gemini, el ecosistema de GitHub Copilot, que es el que me estoy estudiando actualmente, Cloud Code. Hasta en los últimos meses estuve trabajando full con esta herramienta. Y obviamente también, como vengo del mundo de desarrollo de aplicaciones, arquitectura de soluciones, también me manejo muy bien con microservicios, Docker, Kubernetes, etcétera, y muchas otras más, pero el video no es para hablar de mí, solo les quería dar una pequeña introducción. El propósito de estos videos son netamente para reforzar un poco las cosas que venía estudiando y aprendiendo, integrando como mi conocimiento relacionados a temas de IA, y que espero que a alguno de ustedes le pueda servir para documentarse también. Continuemos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es un agente de IA? Acá traté de unificar un concepto, dado que en internet hay muchísimo, los mismos vendors a veces cambian unas palabras y cambia como el sentido de la oración. Entonces, de todas las cosas que vi, puedo definir lo siguiente, o sea, o es la idea que más me gusta, que más se alinea a lo que yo entiendo que es un agente. Para mí, un agente es un asistente que piensa, planifica, actúa por ti y lo hace de forma autónoma, entre comillas. Ya vamos a entrar en detalle por qué. Entiende tu objetivo, arma un plan, lo ejecuta paso a paso, revisa de forma autónoma, corrige su propio trabajo antes de entregarte un resultado que él considera que está terminado y que cumple con lo que tú estás solicitando, y que él ya ha validado que cumple con las tareas que él mismo definió, que él razonó y definió que necesitaba cumplir para poder entregarte ese resultado. A diferencia de lo que veníamos en la ola anterior de la IA o la ola inicial, que eran los chatbots como ChatGPT, por ejemplo, nosotros le dábamos un contexto a la IA, le escribíamos en lenguaje natural, ella razonaba con este contexto que le estábamos dando y nos entregaba una respuesta. Esto es un paso más, este es como el siguiente paso en la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, porque ya puede hacer cosas por nosotros, ya puede actuar. Los agentes, estos sistemas, en su ecosistema, se pueden conectar a herramientas, y al conectarse a herramientas, pueden interactuar con herramientas, con carpetas, con directorios, con plataformas, con sistemas, como si fuéramos nosotros, y eso, añadirlo como el base de contexto, el resultado de estas interacciones, pasárselo como contexto a los modelos de lenguaje, a los modelos LLM, y con eso darte una respuesta o entregarte un resultado mucho más potente. O sea, te pueden construir una aplicación, te pueden hacer una feature, te pueden hacer muchísimas cosas. En ese sentido, no te doy una idea, te trae la tarea hecha. Una frase disclaimer allí como para acotarlo. Entonces, ¿qué debe tener un sistema de IA para considerarse agente? Bueno, va a utilizar un modelo LLM por debajo para hacer razonamiento y tomar decisiones. Va a ejecutar algo que se llama el ciclo del agente, el loop del agente, que lo hace de forma autónoma, donde él planifica, ejecuta, revisa
Y si algo no está bien o no ha completado el plan y tiene que hacer más tareas, itera sobre ese mismo plan que le está haciendo hasta obtener el resultado. Y para hacer cada una de estas tareas se va a conectar herramientas y va a leer informaciones o configuraciones que nosotros le demos a estos agentes. O sea, si no se las damos, va a trabajar con un marco por defecto estándar, pero nosotros también tenemos la posibilidad de crear ciertos archivos, ciertas reglas o instrucciones específicas que van a moldear un poco, encarrilar un poco el trabajo de la gente. Entonces, avancemos. Estas son algunas fuentes que recopilé. Cuando entren al repositorio de GitHub, que está en la página inicial y en la página final de esta presentación, van a poder acceder a esta URL también que está pública. Y aquí están los links de las diferentes fuentes. No lo voy a abrir ahora para no perder tiempo en eso. Pero básicamente OpenAI, en una guía práctica para construir agentes, nos dice que los agentes son sistemas que cumplen tareas en tu nombre con un alto grado de independencia. Aquí está el link de la fuente. Anthropic nos dice en un tópico que es de construyendo agentes efectivos. Los agentes son sistemas donde los LLM dirigen dinámicamente sus propios procesos y el uso de herramientas, manteniendo el control sobre cómo completan las tareas. Es un poco más técnico en cuanto al ciclo del agente en su definición. Google, en la documentación de la API Gemini, también nos dice los agentes son sistemas que aprovechan los modelos de Gemini, un poco de auto-branding, por decirlo así, las herramientas y las capacidades de razonamiento para ejecutar tareas complejas de múltiples pasos. Habla de la planificación y la conexión de herramientas para ejecutar. Entonces, y de GitHub, en el Agent Mode 101, nos dice que el agente GitHub Copilot es un colaborador autónomo, un poco de branding también, y agéntico, síncrono y en tiempo real, que ejecuta tareas de codificación de múltiples pasos a partir de prompts en lenguaje natural, es decir, lo que les venía diciendo. En base a la instrucción que nosotros le demos, estos sistemas van a tener la capacidad de razonar, elaborar un plan y trabajar en la construcción de ese plan a través de herramientas, iterar sobre este resultado y entregarnos una respuesta. Eso es un agente. Si se dan cuenta, los conceptos son muy parecidos. Por lo menos el escenario, como tal, con lo que vamos a trabajar, vamos a simular un caso de uso pseudo real que le pudiera pasar a las personas que estamos en áreas de desarrollo, que tenemos que entregar productos a clientes, a áreas de negocio, y nos piden cosas y podemos trabajar con inteligencia artificial y con herramientas basadas en agentes o que permitan la ejecución de agentes. ¿Qué tenemos? O sea, el actor va a ser el usuario, o sea, nosotros los desarrolladores en este caso, que le vamos a dar el objetivo, vamos a revisar el plan y vamos a darle una confirmación a la gente para que él trabaje como algo bastante básico. El agente, obviamente, él orquesta el loop, planifica, activa skills. Estamos mencionando un poco más de conceptos de este ecosistema de IA, de agente. Ejecuta herramientas, evalúa y reintenta. Por ejemplo, la gente puede ejecutar, puede ser Copilot, Cloud Code, Cursor, Anti-Gravity de Google, que son sistemas donde podemos interactuar con los agentes, pero con los modelos a través de agentes, y estos agentes obviamente se conectan aquí, la herramienta que podemos configurar o que ya vienen por defecto. Incluso he visto videos de algunas personas que también suben información de inteligencia artificial y hablan de estos software donde nosotros podemos interactuar con los agentes o crear nuestros propios agentes dentro de estos ecosistemas. Ya los están empezando a llamar arneses, basado en lo que está como en boca de todo el mundo ahora, que es el Harness Engineer, que lo podemos hablar después en alguna otra lección. A nivel de configuración, podemos dar instrucciones bases, crear skill, disculpen, crear agentes, prompts, comandos, y que el agente, al momento que va procesando las instrucciones que le pedimos o el producto que le hemos pedido, él va a ir razonando y va a determinar cuándo necesita uno u otro. Por ejemplo, las instrucciones bases siempre se cargan, pero los demás son a discreción en base al razonamiento del agente y lo que le hayamos pedido que haga. Las herramientas son como superpoderes que le estamos dando a la gente. Los agentes pueden utilizar diversas listas de herramientas. Hay un listado grande de tools que se pueden utilizar, pero como para mencionar algunas emblemáticas que se puedan hacer una idea,
Le podemos dar permiso a la gente para que ocupe la terminal, para que explore nuestros directorios, nuestro file system de nuestro entorno como desarrollador, que pueda compilar compilar aplicaciones, que pueda leer ficheros, que pueda editar ficheros, que pueda navegar en internet, o sea, que abrir un explorador, ir a una página, traerse el contenido de esa página para pasar la información al modelo. Todo eso lo puede hacer y muchas más. La lista de tools es grande, pero es como para darle un ejemplo. Y el motor del LLM, que obviamente son los modelos de lenguaje que por lo general usamos los de los grandes vendors, que son los modelos de ChatGPT, de OpenAI, de Cloud, de Gemini, y también están los modelos chinos como el Kimi, el Huawei, el de Alibaba. Por poner algunos ejemplos. Continuemos, hagamos un poquito de historia. Esto lo sabe todo el mundo, pero como parte del contenido vamos a setear algunos conceptos para para hablar como sobre la misma base. Obviamente las primeras versiones de GitHub Copilot nació con el modo de autocompletado de texto. Entonces, básicamente, GitHub Copilot se instalaba en nuestro editor. En este caso yo lo vi por primera vez en Visual Studio Code. Y básicamente cuando tú tenías la extensión activada y tenías una cuenta y estabas autenticado, tú podías empezar a escribir tu código y él iba a interactuar contigo. O sea, te iba a ir diciendo, bueno, ahora viene, si estás declarando una función, eso te ponía como en modo un texto fantasma con una sombrita, cuál era el texto que venía, los parámetros, y se iba adaptando, iba aprendiendo de la forma que tú definías tus métodos, tus clases, tu interfaz. Después vino el modo chat, que fue como el boom del ChatGPT, donde todo el mundo empezó a chatear con los modelos de lenguaje. Después empezamos a poder trabajar como en contexto, ya además de conversar con la interfaz de chat, podíamos como relacionar varios archivos. Después ya podíamos coordinar cambios en múltiples archivos. Y después ya en lo que fue 2025 empezaron a introducir los agentes, o sea, ya empezaron a aparecer herramientas que podían razonar y ejecutar código de forma autónoma, o sea, hacer este loop del agente que le estaba mencionando en láminas anteriores. Después, avanzando 2025, empezó el código agente y las conexiones MSP. Básicamente se moderniza el modo agente, se adquiere esteroides y nos podemos empezar a conectar a herramientas externas para potenciar el razonamiento de los agentes y que pueda hacer más cosas por nosotros. Y lo último, como la última característica que ya es como habitual usarla ahora en 2026, es el modo de plan, que básicamente el agente se va a encargar de estructurar un plan en base a lo que nosotros le estemos pidiendo. Y también se ha como hecho de como conocimiento de muchas personas, se ha publicado y está como en el boom, como en el momento de la creación de agentes personalizados. O sea, si tenemos casos de usos repetitivos de alta complejidad, podemos crear agentes que dándole las instrucciones correctas ya van a poder generar un resultado bueno, de calidad, que obviamente tiene que ser supervisado por humanos, pero que al fin de cuentas no son como compañeros de trabajo que tenemos allí que nosotros supervisamos, si los configuramos bien. ¿Qué más? Bueno, sigamos acá con lo que es el GitHub Copilot como tal. Aquí estamos ya entrando como un poco en temas que son propios de GitHub Copilot, aunque en general la configuración de los agentes en los distintos IDE no varía mucho. Las skills son transversales, o sea, yo puedo hablar de tecnología, de especificar cosas de mi workspace, de Visual Studio Code y pedir cosas de agentes que ya tengan configurado en Copilot, pero las skills en general es el mismo concepto para cualquier tecnología. Los agentes son estos sistemas que planifican las tareas. Los prompts vienen siendo unas instrucciones o interacciones que vamos a tener con la IA que van a ser repetitivas. Las creamos una sola vez y después las podemos reutilizar. Y tenemos una sección de instrucciones globales, que son instrucciones que sí se cargan, bueno, aquí las tenemos como separadas, pero por ejemplo, hay un archivo principal en el ecosistema de GitHub que se llama el Copilot Instruction, que sí o sí siempre lo lee la gente cuando tú inicias una conversación con el agente.
Entonces, ¿qué hacemos acá a nivel de instrucciones? Seteamos un contexto base que siempre lo va a leer, por ejemplo, el stack de tecnología, idioma, provisiones globales, incluso todas estas características, si son amplias, la idea es que tú le digas a la gente cuando necesites profundizar en temas de stack tecnológico, puedes leer este skill. Cuando necesites profundizar en temas del idioma en el que vamos a trabajar la aplicación, puedes irte a este otro skill o a esta otra instrucción. Y así sucesivamente vamos como que enrutando a la gente para que cuando él lea estos archivos sepa a dónde debe ir a buscar y evite leer todo el repositorio y leer todos los archivos que están allí, porque si no lo controlamos bien, lo que va a pasar en estos ecosistemas de IA es que desde el primer mensaje o la primera interacción que tengamos con los agentes, vamos a cargar una gran cantidad de información en la ventana de contexto y realmente no va a ser eficiente. Bueno, las skills son capacidades especializadas, se autoactivan de acuerdo al contexto. Por ejemplo, si yo pido hacer algo de frontend, posiblemente se active esta de React porque es frontend. Si yo pido una feature que tiene que ver con control de estados, posiblemente se active esta de React Stage, que esto es un ejemplo nada más. Y también se va a activar la de React UI para los temas visuales de lo que vaya a construir la gente. El agente como tal permite orquestar flujos end-to-end, ejecutar más de un paso a la vez e iterar hasta que él determine que esto está completo, que está funcionando. Los prompts, como les decía, son instrucciones repetitivas que podemos usar una y otra vez. Y para este ejemplo lo vamos a utilizar como si fuesen comandos. GitHub Copilot también tiene una capacidad de comandos, pero vamos a hacer algo introductorio, exploratorio, después lo podemos expandir o hacer una segunda versión. Y bueno, las instrucciones que son globales, que siempre están activas, todo lo que termine en punto de instrucción MD se carga cada vez que inicias una sesión en GitHub Copilot. Hay una característica que está dentro de estos archivos que ya lo vamos a ver más adelante, que es el apply to, que es como un trigger. O sea, si yo estoy dando instrucciones de React y quiero modificar un archivo TSX, por ejemplo, yo puedo hacer que esa instrucción aplique cuando la gente deba trabajar o hacer algo sobre archivos de esa extensión. Por ejemplo, lo puedo condicionar. Continuemos. Por ejemplo, para el ejercicio que vamos a hacer ahora, un caso de uso que ya se lo voy a mencionar, vamos a hacernos ciertas preguntas para que podamos tener como un poco de claridad de qué archivo y qué cosas vamos a crear. Por ejemplo, ¿cómo quiero interactuar con el agente? ¿Cuáles van a ser las interfaces o comandos o instrucciones que yo le quiero dar? Hagámonos la pregunta. Por ejemplo, para el ejemplo que yo voy a hacer, yo voy a crear una pequeña aplicación web dado cierto contexto. Entonces yo quiero establecer un comando, una instrucción que me permita crear aplicaciones de React desde cero. Y si ya existe, poder agregarle una feature y que tenga la capacidad de entender el directorio en el que está trabajando, las decisiones técnicas que tiene el proyecto y crearnos esta nueva capacidad de forma cohesiva y extender la aplicación. Por ejemplo, ¿qué reglas son? Bueno, verdad que había colocado esto, disculpen. ¿Cómo invocar a la gente? Aquí están los que les decía, los prompts, que son los comandos que vamos a utilizar como instrucciones. Las reglas son siempre verdad, o sea, el stack base, si quiero hacer la aplicación en español, provisiones globales, por ejemplo, que no use los N, si es una aplicación de JavaScript, que use tipado fuerte, ese tipo de cosas. ¿Qué reglas aplican solo a ciertos archivos? Por lo menos lo que les mencionaba de los componentes TCX, por ejemplo, yo puedo definir instrucciones con el apply to, donde especifico a través de una expresión regular hacia qué tipo de archivos va a aplicar esto. Puedo colocar el archivo específico, si es para un archivo en particular, o la condición que englobe a esos archivos, esos directorios que yo quiero controlar. ¿Cuántos agentes necesito y qué hace cada uno? Esto es una POC sencilla. Vamos a hacer un solo agente que se va a llamar OnDemand a medida que yo pida los comandos que ya hablamos previamente. Un solo agente, en este caso, se va a llamar React Developer, que orquesta un protocolo de dos fases de planificar y construir.
precisamente para tener una buena práctica de desarrollo con una herramienta de inteligencia artificial es mantener, se llama Human in the Loop, mantener a la persona dentro del flujo, dentro de la iteración. Y básicamente nosotros vamos a revisar el plan que él identifica que es necesario hacer. Y luego, si lo aprobamos, él lo va a construir de forma autónoma. ¿Qué conocimiento técnico especializado debo agregar? Esa es otra pregunta que nos debemos hacer para marcarle la cancha o dibujarle la cancha a la gente y que no se nos vaya a crear cosas de cierta forma solo porque nosotros no se las hayamos especificado. Para este ejemplo pequeño, vamos a definir 3 skills que ya la habíamos mencionado, una específica de frontend con React, manejo de estado y UI. Entonces, con eso deberíamos tener un buen prototipo funcional. No lo más completo del mundo, pero va a servir para este caso. Aquí hay algo que aprendí hace poco, que se lo quería compartir, que es el From Matter. Como ustedes saben, la inteligencia artificial tiene como su tipo de archivo predilecto en general los archivos de extracción Markdown, los .md. Estos tipos de archivos por lo general tienen su propia sus propios atributos de cómo declarar los textos. O sea, si quiero colocar algo negrita, le coloco un asterisco, uso los pipes, uso los guiones, y eso va a hacer que cuando tú previsualizas o ves en un visor de Markdown, los documentos se ven bastante bonitos, agradables a la vista. Pero técnicamente tienen otros usos. Por ejemplo, aplicando el From Matter en nuestros archivos MD, ya sean los instructions, ya sean las skills, ya sean los prompts, ya sean los agents, lo que va a hacer GitHub Copilot particularmente es que cuando iniciamos la sesión con el agente, él va a leer todos los archivos, pero va a leer solo lo que esté dentro del From Matter. O sea, que quiere decir lo que esté dentro de estos bloques de 3 rayitas. Entonces eso le va a dar una memoria o un contexto muy cortito, que de hecho aquí lo dice, carga los artefactos de forma barata. Porque solo carga esto cuando esas instrucciones pueden tener 100 líneas, por ejemplo. Solo carga esto cuando la skill puede tener 200 líneas, la skill completa. Igualmente para los prompts, igualmente para los agentes. Entonces, es como que carga una pequeña ficha, una pequeña metadata de cada uno de los componentes que están habilitados en nuestro agente o para utilizar para nuestro agente. Y cuando le toca razonar, definir las tareas, ejecutar, si de forma semántica, que es la forma que trabajan los modelos de lenguaje, entiende que para completar su objetivo, esta descripción calza o se aproxima, él va a leer el resto del skill, lee lo que viene para abajo, que ya son las instrucciones técnicas que nosotros queremos que tenga. Específicamente, si la instrucción que le estamos dando requiere activar el agente, él va a decir, bueno, voy a trabajar algo frontend, necesito usar el orquestador, vamos a hacer un plan, esperamos que el usuario lo confirme, pues lo construye, y automáticamente él ya va a saber que tiene que usar estas tools. El otro que va a hacer es leer el resto de las instrucciones de la gente. Esto es como las cabeceras. Entonces, esto lo encontré súper porque es una técnica que permite leer como una metadata inicial de todos los archivos sin tener que cargarlos todos en la memoria. Y bueno, lo que está dentro de esto From Matter tiene estructura de archivos YAML. Sabe que YAML definimos como una especie de diccionario clave valor, pero también tiene temas de indentación. Entonces, acá funciona como un YAML, tal cual. Todo lo que está dentro de estas líneas. Y después es Markdown. Bueno, continuemos. Aquí viene un ejemplo, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. El caso de uso que vamos a utilizar o el reto que vamos a hacer es un ejemplo ficticio. Distribuidor a veces tiene un problema. El equipo comercial de Luisana, una usuaria, envía decenas de cotizaciones por semana, la traquea en una hoja de cálculo compartida, se pierden los estados, se duplican filas y nadie sabe cuáles realmente están vencidas. Esto es un ejemplo típico de las empresas cuando empiezan como de forma ágil con las herramientas que tienen y después su sistema crece. Ahí necesitan la construcción o la habilitación de alguna herramienta más poderosa que maneje mejor los estados, maneje accesos y les permita trabajar de forma colaborativa más eficiente. En teoría necesitan un software que les sirva para eso.
Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Un tablero interno para 6 personas que les permita ver, agregar, editar, marcar el estado, filtrar por cliente, estado y fecha, y lo necesita esta semana para variar. El negocio siempre necesita las cosas ya. Y no tenemos un desarrollador disponible como para dedicarlo a hacer un desarrollo tradicional, y como estamos en esta ola de la inteligencia artificial, lo queremos hacer con ella, porque de forma tradicional no podríamos demorar semanas en hacer eso. O sea, reunir los requisitos, decidir la arquitectura, hacer estudio del proyecto, herramienta, implementarlo, hacer la revisión de código de QA y despliegue. Con el flujo agéntico, a nosotros el usuario nos va a dar una descripción de lo que necesita. Miguel, en este caso soy yo el desarrollador, va a invocar a la gente, el agente va a razonar, proponer un plan, nosotros vamos a validar si este plan que él diseñó cumple lo que nos está pidiendo el usuario. Le delegamos la tarea a la gente que los construya, después validamos, hacemos nuestras pruebas, probamos la aplicación en localhost y vamos a ver el resultado de lo que hizo la gente. Entonces, en ese sentido, eso sería como la prueba. ¿Qué va a pasar? La interacción es que, bueno, aquí nos van a dar la información, la vamos a decir al usuario que la armar su MVP, y acá nosotros vamos a iterar con GitHub Copilot, dándole un comando para que nos construya algo. El agente va a construir el plan, nosotros aprobamos, y luego que le confirmamos el plan, el agente lo construye. Básicamente eso va a ser como la interacción. ¿Qué va a hacer el agente? Vamos a solicitar una nueva instrucción, él va a razonar, va a ejecutar el plan, lo confirma, y esa sería la primera fase. La segunda fase es la de construcción. Él va a crear la estructura del proyecto, va a instalar las dependencias, va a implementar el código, las piezas, va a compilar, va a leer los errores que se hayan generado por dependencia, por mal tipado, los va a corregir, va a levantar la aplicación, y una vez que esté lista nos va a avisar que ya terminó. Y en este flujo en particular, resumiéndolo bastante, él va a utilizar tools como File System para crear carpetas de archivos, terminal para ejecutar comandos, en este caso de Node, también comando de Node para compilar y para ver errores de compilación en la consola. Y también vamos a tener el ciclo de la gente que va a estar corrigiendo y reintentando si algo falla. Esto es como a grandes rasgos lo que él va a hacer. Bueno, otro caso de uso que podemos probar es que después que tenemos algo listo, el usuario nos pida hacer una modificación, también la vamos a poder hacer con esta gente, y él va a reconocer la arquitectura, los estilos visuales, las entidades, las reglas del proyecto, y va a hacerlo mucho más rápido. En resumen, el modelo razona, el agente construye. Podemos setear las instrucciones, crear múltiples agentes, crear habilidades específicas, definir cómo vamos a interactuar con el agente, y el agente de por sí, de forma natural, por decirlo así, ejecuta su loop de agente que le permite planificar, ejecutar, iterar, revisar e iterar hasta que el resultado se cumpla. Espero que esta primera parte les haya gustado. En el siguiente video vamos a hacer la demo práctica de esto, que esperamos que sea mucho más expedita.